del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Buenos días. Es el día del Señor, aunque todos los días lo son. Este particularmente se llama así. Domingo quiere decir del Señor. Es el resumen de lo que decía la expresión de los cristianos en el Imperio Romano cuando lo llamaron Dies Dominica, Día del Señor. Nosotros celebramos hoy la resurrección de Jesucristo. Recordamos que en un domingo comenzó de nuevo la historia, porque Dios, resucitando a Jesucristo de la muerte, nos abrió el horizonte, nos lo despejó y nos invitó a compartir con Él la gloria eterna. Por eso sentimos que todo lo que nos pueda brindar esta vida está bien, pero es poco, porque nos sentimos llamados a una vida de superior calidad. Sin embargo, eso no nos hace extraños a la realidad en la que vivimos. Al contrario, nos sumerge en ella. Por eso nos alegramos con los que celebran la concepción o el nacimiento de un hijo, un cumpleaños, la recuperación de un enfermo, el aniversario de cualquier acontecimiento grato, el logro de un triunfo, la consecución de una meta, en fin, todo aquello que nos hace sentir que vamos caminando, que seguimos avanzando, que nuestra marcha no se detiene y que en esa marcha vemos signos de vida que nos alegran, huellas del Señor que nos alientan. Pero también estamos en camino, seguimos caminando porque sentimos que hay que dejar atrás un pasado y hay que buscar un mejor futuro. Y por eso alentamos el esfuerzo que hacen los padres de familia por buscar un mejor futuro para sus hijos. El tesón y el afán que ponen los líderes sociales, los trabajadores del campo y de la ciudad, todos los que con su trabajo construyen la convivencia social, hilo a hilo como un tejido, para que todos encontremos en ella unidad y consistencia, al mismo tiempo que hallemos un espacio abierto donde todos podamos encontrarnos como iguales, como hermanos, y compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestras ilusiones y nuestros fracasos,
y sentir el ánimo que nos podemos dar unos a otros. También compartimos y hacemos nuestra la esperanza que anima a los que se sienten por fuera, excluidos, particularmente aquellos que se quedaron sin trabajo a causa de la pandemia que está padeciendo el mundo, aquellos que nunca lo han tenido y que además, viviendo precariamente del día a día, sus condiciones se han estrechado mucho más a causa del confinamiento social al que nos vemos precisados para poder salvar nuestra vida y la salud pública. A aquellos que sienten que su vida está en peligro, amenazada, porque su dedicación al bien común los ha hecho objetivo del desprecio e incluso de la ira de quienes no están de acuerdo con su labor. Nos sentimos cercanos a todos los enfermos, los que sienten por un lado que la vida se les escapa, pero por otro que la vida se resiste, aquellos que tienen esperanza en poder superar la enfermedad, y a aquellos que tienen la esperanza de poder incluso superar la muerte. Nos hacemos solidarios de todos aquellos que lloran a sus difuntos, a los que los despidieron hace mucho tiempo, pero todavía les lacera el corazón recordar el tiempo que compartieron con esos seres amados. Puede que hayan muerto recientemente, incluso ayer, y nosotros sentimos que su dolor es nuestro, que nuestra esperanza es de todos, que la humanidad no se resigna ante la muerte y por eso llora, pero que tenemos también un Salvador, alguien que nos asegura: no le tengan miedo a la muerte, yo ya estuve ahí y salí vencedor. Por eso sentimos que su palabra es verdadera. Ellos viven para Dios. Y los sentimos también por nuestra fe, haciendo parte de esta asamblea en la cual nos reunimos para cantar la alabanza al Dios de la vida y para sentirnos partícipes de esa invitación a la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendigamos a Dios en este día en que recordamos el triunfo de Jesucristo sobre la muerte, y que ese mismo triunfo nos anime a romper nuestras ataduras con el pecado, con la injusticia, con la violencia, con la mentira, con todo lo que produce muerte. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad.
Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, tú que muestras la luz de tu verdad a quienes andan extraviados para que puedan volver al camino, concede a todos los que nos profesamos cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y vivir todo lo que significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: como baja del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven a subir allá sin empapar la tierra, sin fecundarla y hacerla germinar, sin producir semilla para sembrar y pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que realiza lo que quiero y lleva a término mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En nuestro corazón sembraste, Señor, tu palabra. En nuestro corazón sembraste, Señor, tu palabra. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, prepara los trigales. En nuestro corazón sembraste, Señor, tu palabra. Riega los surcos, iguala los terrenos. Tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes. En nuestro corazón sembraste, Señor, tu palabra. Coronas el año con tus bienes, la
las rodadas de tus carros resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. En nuestro corazón sembraste, Señor, tu palabra. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. En nuestro corazón sembraste, Señor, tu palabra. Lectura de las cartas del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que está a punto de revelarse en nosotros. Toda la creación está esperando ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios, pues ha estado sometida a la frustración, aunque no por naturaleza, sino a causa de quien lo sometió, y conservando la esperanza de que también ella será liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos la primicia del Espíritu. Gemimos en lo íntimo, esperando que el Padre nos conceda la perfecta adopción y la redención, incluso corporal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Y acudió a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la multitud se quedó de pie en la playa. Él les dijo muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar, y al sembrar, una parte cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde no tenía tierra suficiente, y como la tierra era poco profunda, se quedaron expuestas demasiado pronto. Al salir el sol las quemó, y como no tenían raíces se secaron. Otra parte cayó entre zarzas que crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil y fue dando fruto al 100, al 60 o al 30 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces se le acercaron los discípulos y le preguntaron:
¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reinado de Dios, pero ellos no. Así, al que produce, le darán más y tendrá de sobra, pero al que no produce, le quitarán hasta lo que tiene. Si les hablo en parábolas es porque viendo no ven y escuchando no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán, porque la mente de este pueblo está embotada, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón. No quieren convertirse y que yo los cure. Dichosos, en cambio, los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y justos anhelaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, y oír lo que ustedes están oyendo, pero no lo oyeron. Escuchen pues lo que significa la parábola del sembrador. Cuando uno escucha el mensaje del reinado de Dios, pero no lo entiende, es porque el malo se lleva lo que ha sido sembrado en su corazón. Esa es la semilla caída al borde del camino. El terreno pedregoso es el que escucha el mensaje y lo acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y apenas llega una tribulación o persecución a causa de la palabra, sucumbe. El terreno lleno de zarzas es el que escucha ese mensaje, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan el mensaje y se queda estéril. Por último, la tierra buena es el que escucha el mensaje y lo entiende. Este sí da fruto, produce el 100, el 60 o el 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con un momento decisivo en el proceso que Jesús está haciendo con el pueblo. Él ha estado proponiendo el mensaje de Dios abiertamente, pero se encuentra con un obstáculo. La gente se le retrae, porque Jesús ha estado hablando abiertamente del amor universal de Dios. Y entonces la gente siente que ese mensaje entra en contradicción con lo que a ellos les han enseñado durante siglos en las sinagogas. Esto no está de acuerdo con la tradición, y por eso se retraen. Cuando Jesús observa esto, no se amarga, tampoco se decepciona de la gente, ni mucho menos amenaza a la gente con las pailas del infierno. Sencillamente Jesús toma nota de lo que está sucediendo y cambia de método. Esto es muy importante, cambiar de método cuando lo que se está haciendo no funciona, porque seguir repitiendo lo que no funciona produce el mismo resultado de no funcionar. Jesús decide cambiar de método y entonces comienza a hablar en parábolas. Ya hemos dicho en otras oportunidades, repitámoslo una vez más, que el recurso a las parábolas consiste en, primero, una manifestación de amor de Jesús por la gente. Segundo, es una manifestación de respeto a la libertad de la gente. Y en tercer lugar, es una manera de ayudar a la gente para que desde dentro
se libere del condicionamiento que no le permite ser libre. Cuando Jesús les presenta el reinado de Dios por medio de parábolas, lo que quiere lograr Él es que la gente descifre el acertijo. Eso era una parábola. Una parábola era un acertijo, algo parecido a las adivinanzas que nosotros usamos. Era un acertijo que para descifrarlo la gente tenía que echarle cabeza. Al echarle cabeza ejercitaba su facultad de pensar. Diríamos que Jesús es un maestro del pensamiento crítico. Las ejercita, los pone a usar su propia cabeza. Y entonces la gente tendrá que llegar a conclusiones por sí misma y no por lo que le dijeron. Algo así como si nosotros hoy encontráramos la manera de hacer que la gente piense con su propia cabeza y se libere de la paranoia que hay respecto de la pandemia, porque deja de tragar entero todo lo que dicen las redes sociales. Algo así. Pues bien, Jesús les refiere una parábola que el evangelista cita porque esta parábola aparece como la clave de todo. Y la parábola comienza con un verbo que es sumamente importante. Salió el sembrador a sembrar. Salir. Salir es muy importante. El salir recuerda el éxodo, pero también salir implica el salir de nosotros mismos, de nuestro propio confinamiento interior. Esta salida es la que el Papa Francisco le ha pedido insistentemente a la Iglesia. Él dice: yo quiero una iglesia en salida, es decir, una iglesia que no sea autorreferencial. Esta palabra la puso de moda él, autorreferencial, es decir, una iglesia que no esté volcada sobre sí misma, sino que esté pensando en los demás, en la humanidad. Salió el sembrador a sembrar. Con la parábola Jesús describe una actividad que todo el mundo comprendía, porque aquella era una sociedad eminentemente agrícola, algo ganadera con la cuestión de las ovejas, pero sobre todo agrícola. Salió el sembrador a sembrar. Y entonces él pone el resultado de esa siembra de 4 formas. Lo presenta en relación con 4 terrenos. El primer terreno está al borde del camino, y esto es muy indicativo. Al borde del camino quiere decir por fuera del camino, cerca del camino, pero por fuera del camino. Y el camino es el camino que Él lleva. El camino del Señor, del cual nos había hablado al principio Juan Bautista, que había que preparar. Al borde del camino quiere decir por fuera del camino. Y allí desaparece por completo. No queda rastro de ella. El segundo terreno es pedregoso. Es un terreno donde hay escasa tierra, humus, y donde la semilla alcanza a medio germinar, pero no hay condiciones para que arraigue profundamente. Y por eso, cuando sale el sol, se seca. El tercer terreno es fértil, pero también está ocupado. La semilla cae, germina, pero la maleza ahoga la planta. Por último, el cuarto terreno es fértil también, pero completamente disponible. Y allí la semilla
arraiga, germina y produce una sorprendente cosecha. Hay que mirar en esta parábola cosas que nosotros ahora no tenemos como claras porque eran de aquella época. Las costumbres de aquella época era que cuando se mencionaba el número 4, enseguida se pensaba en los 4 puntos cardinales y por lo tanto en la universalidad. Aquí vemos el destino universal del mensaje. El mensaje se dirige a toda la humanidad. Esto lo van a deducir los oyentes de la parábola después de haberla escuchado. Pero por lo pronto Jesús ya lo ha dicho. Luego viene el resultado final de la siembra, la producción del fruto. Y fijémonos cómo lo dice Mateo. Dice, produjo fruto al 100, al 60 o al 30 por uno. 100, 60, 30. Pensemos en esto. En aquella época los agricultores tenían sus estándares para verificar qué tan exitosa era la siembra. Y entonces, si producía entre 18 y 20 granos, un grano sembrado producía una espiga de 18 a 20 granos, era una cosecha aceptable. Si producía entre 20 y 25 granos, era una buena cosecha. Pero si producía 30, era una cosecha excelente. Aquí ahora Jesús habla de que 30 es lo mínimo que se produce con esta cosecha, porque esta cosecha produce al 100, al 60, que es el doble de lo excelente, o al 30, que sería lo excelente, pero que acá es lo mínimo. O sea, Jesús está poniéndoles a pensar en una cosecha que tiene tal virtualidad que dependiendo del terreno es capaz de superar todos los estándares de producción. Cuando él ha terminado la parábola, regresan los discípulos donde él, se le acercaron a preguntarle, ¿por qué les hablas en parábolas? Y entonces Jesús les da la explicación. Ustedes, por andar conmigo, conocen por experiencia los secretos del reinado de Dios, pero ellos no. Entonces, como ellos están en unas condiciones en que miran y no ven, oyen y no entienden, por eso, porque ellos están cerrados por la formación que han recibido, entonces toca hablarles de esta manera, porque de lo contrario ellos no van a aceptar el mensaje ni me van a aceptar a mí para que yo les dé libertad. Eso es lo que Jesús les dice. Este pueblo tiene la mente embotada. A este pueblo lo tienen amurallado mentalmente de forma que no le pueda penetrar el mensaje en la cabeza. En cambio, dice Jesús a los discípulos, ustedes tienen la dicha de poder ver y oír lo que los justos del Antiguo Testamento, los profetas y los justos del Antiguo Testamento quisieron ver y oír. Ustedes lo están viendo. Y luego les explica la parábola. Miren, lo que cayó por fuera del camino es aquel que escucha el mensaje pero no lo entiende. No lo entiende quiere decir que no lo acepta, que es el caso de la multitud. Lo escucha pero no lo acepta.
Y entonces eso es como si nunca hubiera habido anuncio del mensaje. En cambio, el terreno pedregoso se refiere a aquellos que reciben el mensaje con una gran alegría, pero son superficiales. En ellos el mensaje no echa raíz. Y cuando sienten en peligro su imagen, se apartan del mensaje. El mensaje, la semilla que cae en el terreno lleno de zarzas, se refiere a aquellos que reciben el mensaje pero que tienen otros intereses, intereses condicionados por el dinero y las otras preocupaciones de la vida. Y el resultado de eso es que el dinero, las ansias de dinero y las otras preocupaciones de la vida ahogan el mensaje, no puede producir fruto, aun cuando sería un terreno apto, pero no hay modo, no tiene espacio, no tiene cabida. En cambio, el que produce la cosecha abundante son aquellos que reciben el mensaje con un corazón abierto y entran en ese proceso de crecimiento para darse totalmente, para comenzar dándose, o por lo menos para dar más de lo que está dando el común de la gente. La gente esperaba que Jesús hablara de que el reinado de Dios era una intervención portentosa de Dios que iba a venir y a arreglarlo todo, y nosotros cruzados de brazos con los ojos abiertos de asombro viendo cómo Dios arreglaba todo. Y no, lo que Jesús nos propone es que es en la medida en que nosotros acogemos el mensaje y nos disponemos a dar fruto. El fruto somos nosotros mismos, es el don de nosotros mismos. En la medida en que acogemos el mensaje y nos damos por entero, en esa medida estamos facilitando el reinado de Dios. Y aquí hay una cosa que no podemos perder de vista. Los reyes de la tierra reinan por poder, respaldados por ejércitos. Dios reina por amor, simplemente respaldado por la aceptación de quienes lo aceptan. Dios reina libremente sobre hombres libres y no forzadamente sobre hombres sometidos. Por eso Jesús respeta la libertad de las personas. Y por eso se inventa otro método para llegar a hacer que la gente entienda. Porque a Jesús le interesa y le importa que la gente entienda. No se trata de tragar entero. Se trata de que captemos cuál es el propósito de Dios y entonces lo secundemos, nos lo apropiemos. En estos tiempos de pandemia, nosotros podríamos estar esperando una intervención de Dios estilo lo que llamaban en las escenografías antiguas el Deus ex machina, que era una especie de intervención desde fuera para resolver las cosas. Y se nos olvida que hay que salir de nosotros mismos. La mayor intervención de Dios está en la manifestación de amor que nos dio Jesús en la cruz. La entrega total de nosotros mismos por la vida de los demás. Esto es algo que necesitamos entender, pero que también necesitamos interiorizar.
Entender no significa una sola operación mental. Entender significa comprender el mensaje y aceptarlo, para ponerlo en práctica. En estos momentos necesitamos sentir ese amor universal de Dios que nos permita recomponer esta sociedad que la pandemia desnudó como una sociedad caótica. No se trata de que Dios venga a arreglar lo que nosotros arreglamos y a juntar los pedazos de los platos que nosotros rompimos. Se trata de que nosotros nos dejemos interpelar por el amor universal de Dios y comencemos a arreglar lo que habíamos desarreglado. De esa forma, nuestra oración resulta eficaz. Orar no es darle a Dios órdenes o instrucciones. Orar no es decirle a Dios lo que hace falta porque Él sabe lo que nos hace falta. Orar no es enterar a Dios de lo que dicen los noticieros de televisión ni los periódicos. Él no tiene necesidad de esa información. Él lo sabe todo. Orar significa ponernos nosotros a disposición de Dios para que se realice en la tierra su designio del cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso lo decimos, pero necesitamos hacerlo. Es decir, ponernos nosotros a disposición de Dios. Aquello que escuchábamos hace unos días. Ruéguenle al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¿De dónde se supone que va a sacar Dios los obreros? Pues de nosotros, de entre nosotros. Es ponernos nosotros a disposición de Dios para que Él nos envíe. Como veíamos ayer del profeta Isaías, que le dice a Dios, aquí estoy yo, envíame a mí. Es eso. Los médicos, los investigadores están haciendo lo suyo. Están buscando una respuesta desde el campo de la salud. Pero la única respuesta para esto no es del campo de la salud. También hay una respuesta desde el punto de vista social. Es necesario que nosotros nos demos cuenta de que hay enormes multitudes de gente excluidas de la vida social, de la convivencia social, de los beneficios del desarrollo social. Hay personas que están excluidas de los beneficios de la salud. Hay personas que están excluidas hasta de la posibilidad de conseguir un pedazo de comida para poderse alimentar este día. Ponernos nosotros a disposición de Dios para que eso no continúe así. Dejémonos de nuestras luchas políticas, de colores políticos, dejémonos de nuestras divisiones religiosas, de enfrentamientos, de egos, dejémonos de eso. Y tomemos en serio el mensaje que nos da la parábola. Que el mensaje caiga en nosotros, produzca fruto y el fruto sea la entrega de nosotros mismos al servicio del designio de Dios. En esas circunstancias, nosotros seremos miembros del reino de Dios y Dios estará reinando en nuestras vidas. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Padre, mira los dones de tu Iglesia suplicante y concede a los creyentes que vamos a recibirlos crecer continuamente en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. Tú creaste el universo entero y estableciste la variedad de las tierras, climas, cultivos y paisajes. Formaste al ser humano a imagen tuya y le sometiste las maravillas del mundo para que en nombre tuyo dominara la creación, la compartiera con sus hermanos y al contemplar la grandeza de tus obras, continuamente te alabara por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos cantando con alegría. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro,
que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Padre, de estos hijos tuyos que están aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, Señor y Dios nuestro, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Padre, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre. Hazla perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Él, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección de la muerte y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Padre bondadoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel,
para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Padre, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Encomendemos a nuestros hermanos difuntos. A ellos, Padre, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por Él sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alegres por nuestra condición de hijos de Dios y dispuestos a responsabilizarnos de esa condición, oremos movidos por el Espíritu del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder, honor y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, 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 la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
El que tenga oídos para oír, que oiga. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo vivía muy tranquilo y descuidado y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado, contentarme con la letra de la ley. Mas después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo creí estar seguro y realizado y dejaba descansar mi corazón. Y siguiendo por la vía equivocada, cosechaba en mi vida una ilusión. Mas después que mi Señor pasó, mi ilusión y mi engaño se acabó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Oremos. Padre, mira los dones de tu iglesia suplicante. Te pedimos, Padre, por los dones que hemos recibido, que cuantas veces celebremos este misterio, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan un feliz día del Señor. Dios te ha salvado, María, llena de gracia eres tú. Dios te ha salvado, María, llena de gracia eres tú. El Señor siempre es contigo, bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, que fue llamado Jesús. Bendito el fruto de tu vientre, que fue llamado Jesús. Santa, muy santa es María, ella es la Madre de Dios. Santa, muy santa es María, ella es la Madre de Dios. Ruega por todos los hombres, que somos tan pecadores, y en la hora de nuestra muerte. Amén por siempre, amén. Y en la hora de nuestra muerte, amén por siempre, amén. Amén por siempre, amén. Amén por siempre, amén.